Buenos días, compañeros y maestros. El día de hoy les voy a hablar sobre diferentes tipos de procesos en una investigación que realicé. Bueno, comenzamos con el proceso de forjado. Es una técnica de fabricación que se utiliza para dar forma a materiales metálicos, especialmente a las zonas de acero y otros metales, mediante la aplicación de fuerzas y calor controlado. El objetivo principal del forjado es cambiar la forma del material y mejorar su procesamiento de sus propiedades mecánicas, como la resistencia y la durabilidad. A continuación les mostraré un pequeño resumen sobre el proceso de forjado. Selección de materiales. El proceso comienza con la selección de materiales adecuados para el producto final. Los materiales más comunes utilizados en la forja son el acero, el aluminio, el cobre y el titanio. Número 2. Calentamiento. El calentamiento se requiere hacer a una temperatura específica en un horno de inducción o un horno de gas. La temperatura del calentamiento varía según el tipo de material y la forma deseada. El calentamiento reduce la resistencia del material y lo hace más maleable. Número 3. Formado. Una vez que el material está a la temperatura adecuada, se coloca en una prensa de forjado o una martilladora. Esta máquina aplica fuerza mecánica para dar forma al material. El metal caliente se coloca a un lado en un dado o matriz que tiene la forma deseada y la prensa o martillo aplica la presión necesaria para deformar el material hasta alcanzar la forma deseada. Forjado en caliente. Número 4. El forjado en caliente es el método más común y se realiza a temperaturas elevadas. Esto permite una mayor deformación del material y una redistribución de las estructuras cristalinas, lo que mejora las propiedades mecánicas del producto final. Número 5. Forjado en frío. En algunos casos, después del forjado en caliente, el material se somete a un proceso de forjado en frío para obtener una mayor precisión dimensional y mejorar la superficie. El forjado en frío se realiza a temperatura ambiente o ligeramente por debajo de ella. Tratamiento térmico. Después del forjado, el material puede someterse a tratamientos térmicos adicionales, como el temple, el revenido, para mejorar aún más sus propiedades mecánicas, como la dureza y la tenacidad. Número 7. Inspección y acabado. Se realizan pruebas de control de calidad para asegurar de que el producto cumple con las especificaciones requeridas. Luego se pueden realizar operaciones de acabado como el mecanizado, el lijado y el pulido para lograr la forma y la textura deseada para la pieza forjada. En conclusión, el proceso de forjado es ampliamente utilizado en la industria de fabricación para una variedad de productos, desde piezas pequeñas hasta componentes estructurales grandes, como ejes, bielas, engranajes y muchos más. El forjado es aplicado para su capacidad, por su capacidad de mejorar la resistencia y la calidad de los productos finales en comparación a otros métodos de fabricación. Bueno, continuando con los temas, seguimos con el proceso de prensado. Se refiere a la fabricación de una pieza de componentes metálicos, la aplicación de presión mecánica sobre un material en bruto para darle forma y lograr las dimensiones y características deseadas. Este proceso se utiliza en una amplia variedad de industrias y aplicaciones desde la fabricación de piezas metálicas hasta la producción de productos de caucho, plástico y cerámica. A continuación les daré una explicación sobre el proceso en general. Selección del material. Número 1. El primer paso en el proceso de prensado implica la selección del material adecuado para la pieza o componente que se va a fabricar. Los materiales comunes incluyen metales, plástico, cerámica, caucho, papel y materiales compuestos. Número 2. Preparación del material. El material en bruto se prepara según las necesidades específicas del proceso prensado. Esto puede incluir la conformación inicial del material en forma de lámina granulosa o polvo, según el tipo de material y la técnica de prensado que se va a utilizar. Número 3.
Prensa de prensado. La prensa de prensado es una máquina que aplica una fuerza controlada sobre el material en bruto. Hay varios tipos de prensas, como prensas mecánicas, hidráulicas y neumáticas, que se utilizan según la necesidad de los procesos y las características de los materiales. Número 4. Dado o matriz. Se utiliza un dado o matriz para dar forma al material. El dado tiene la forma deseada de la pieza final o componente. Cuando se aplica presión sobre el material en bruto, entre el dado y la matriz, el material se deforma y adquiere forma de dado. Aplicaciones del proceso. Número 5. La prensa aplica presión de manera gradual y controlada sobre el material. La calidad del proceso y la velocidad a la que se le aplica varía según el material y la geometría de la pieza que se está fabricando. La temperatura también puede ser un factor en algunos procesos de prensado, como prensado en caliente. Número 6. Enfriado o curado. En algunos casos, después del proceso de prensado, el material puede requerir enfriamiento o curado para endurecerse o establecerse. Esto es común en procesos que involucran plástico y metales compuestos. Número 7. Inspección y acabado. Se realizan pruebas y controles de calidad para garantizar que las piezas o componentes cumplen con las especificaciones requeridas. Luego se puede realizar operaciones de acabado como mecanizado, el lijado, el pulido o el recubrimiento, según sean las necesidades que se necesiten para lograr la calidad y las características finales del proceso. En conclusión, el proceso de prensado es versátil y se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde la fabricación de piezas de automóviles hasta la producción de productos de cerámica y plástico. La elección de la técnica del prensado, del material y las condiciones del proceso dependen de las necesidades específicas de fabricación y de las propiedades requeridas por el producto. Bueno, el siguiente es el proceso de estirado. Se utiliza en la fabricación de piezas metálicas, plásticas y vidrio para mejorar la precisión dimensional, la resistencia y la calidad de las superficies. A continuación, describiremos cómo es el proceso de diferentes tipos de materiales. 1. Estirado de materiales. Estirado de metales. Selección del metal. El proceso de estirado general se utiliza en metales como acero, aluminio, cobre y latón. Se selecciona el material adecuado según las especificaciones. Siguiente punto, preparación del material. El material se calienta a una temperatura específica para aumentar su ductilidad y facilitar la deformación. Esto puede hacerse en un horno estirado. El material se calienta, se introduce en una prensa de estirado donde se sujeta de un extremo y se estira en el otro. La fuerza aplicada hace que el material se estire y adelgace mejorando su longitud y su diámetro. Este proceso se puede repetir varias veces para alcanzar las dimensiones y propiedades deseadas. Recubado. En algunos casos, después del estirado, el material se somete a un proceso de recubado para ajustar su forma y tamaño. Siguiente. Refrigeración y recocido. El material estirado puede enfriarse rápidamente para mantener su forma o recocerse para aliviar las tensiones internas y mejorar su ductibilidad. Por último, se inspecciona, se realizan pruebas y controles de calidad para asegurar que el producto cumple con las especificaciones requeridas. Luego se puede realizar operaciones de acabado como el mecanizado o el recubrimiento si es necesario. Número 2. Estirado de plásticos. Primero se selecciona el material, se elige el plástico adecuado para el producto final en función a las propiedades como la resistencia, la durabilidad, la capacidad de deformación. Después viene la preparación del material. El plástico se calienta a una temperatura específica para ablandarlo y facilitar la deformación. Esto puede ser en un extrusor estirado. El plástico fundido se extruye a través de una boquilla y luego se estira mecánicamente mediante rodillos o en una prensa de estirado. Esto ayuda a mejorar la orientación de las moléculas del plástico, lo que afecta sus propiedades. Lo siguiente sería la refrigeración y solidificación.
El plástico estirado se enfría para solidificar y mantener su forma. Y por último, corte y acabado. Se corta el producto final en las dimensiones deseadas. Se realiza cualquier operación de acabado necesaria con el recorte de rebabas o el pulidor. Y por último tenemos el estirado de vidrio. Se selecciona el vidrio para el tipo de proceso adecuado para soluciones ópticas y térmicas. Se calienta en un horno a temperatura alta para ablandarlo. Después de que se calienta, se estira mecánicamente para formar hilos o fibras de vidrio. Estos se utilizan en la fabricación de productos como fibras de vidrio y filamentos de lámparas. Lo siguiente que es hacer el enfriamiento de los hilos estirados para solidificarlos. Y por último, es el corte y procesos adicionales. Los hilos de vidrio se cortan con la longitud deseada y se pueden procesar adicionalmente con algunas necesidades como la aplicación de recubrimiento o las formaciones en productos finales. El proceso estirado puede variar según el material y la aplicación específica, pero en general implica la deformación controlada del material para lograr dimensiones y propiedades deseadas. Nuestro siguiente proceso es el proceso de cizalla. Se utiliza para cortar materiales, generalmente láminas de metal, plástico, papel, cartón u otros metales similares, mediante una acción de corte en la que los dos cuchillas o cuchillas afiladas se utilizan para separar el material en dos partes. Bueno, ahora vamos a describir cómo es el proceso. Número uno, selección de materiales. Se elige el material adecuado para la aplicación específica. Los materiales comunes que se pueden someter a cizallado incluyen lámina de metal, acero, aluminio, cobre, plástico, papel, cartón, cuero, goma y otros materiales similares. Número 2, preparación del material. El material se prepara y se coloca de manera adecuada para el proceso de cizallado. Por lo general, se cortan en láminas o se enrollan en rollos según las necesidades. Número 3, máquina de cizallado. Se utiliza una máquina de cizallado específica, una guillotina o una cizalla mecánica para llevar a cabo el proceso de cizallado. Esta máquina consta de dos cuchillas, una fija y otra móvil, que se utiliza para aplicar la fuerza del. Número 4, posicionamiento del material. El material se coloca entre las cuchillas de la máquina de cizallado de manera en la que la zona del corte esté alineada con la línea del corte deseado. Número 5, acción de corte. La máquina de cizallado se activa y la cuchilla móvil desciende o se mueve hacia el material aplicando la fuerza de corte para separar el material en dos partes. La cuchilla fija proporciona una base sólida sobre la cual se realiza el corte. Número 6, separación de las piezas. El material se corta en dos partes separadas y las piezas resultantes se retiran de la máquina de cizallado. La calidad del corte y la precisión dimensional depende de la configuración de la máquina, la afiladura de las cuchillas a la calidad del material. Inspección y acabado. Se puede realizar controles de calidad para asegurar que las piezas cortadas cumplen con las especificaciones requeridas. En algunos de los casos se puede realizar operaciones de acabado como el mecanizado, el lijado o el recubrimiento si es necesario. En conclusión, el proceso de cizallado es ampliamente utilizado en diversas industrias como la industria metalúrgica, la fabricación de productos plásticos y el papel, la industria del embalaje y muchas otras. La precisión del corte, la velocidad de la calidad de las cuchillas son factores clave para obtener resultados óptimos en el proceso de cizallado. Bueno, continuando con el tema, el proceso siguiente es el de extrusión. Es una técnica de fabricación que se utiliza para producir piezas con secciones transversales, uniformes y formas específicas a partir de materiales que pueden ser plásticos, metales, cerámica, alimentos y otros metales que pueden ser moldeados al ser forzados a través de un dado o matriz. Bueno, a continuación explicaremos cómo es en general el proceso. Número uno, preparación del material. Se comienza con el material en forma de granulosa, polvo o líquido o pasta según el tipo de material que se va a extruir. En el caso plásticos, estos se funden y se mezclan para obtener una masa homogénea antes de la extrusión. Número 2. Calentamiento. El material se calienta a una temperatura controlada en un dispositivo llamado extrusora. El calentamiento facilita la fusión del material
y su flujo a través del dado o número 3. Extrusión. El material fundido se introduce en la extrusora, que es una máquina que consta de un tornillo sin fin en su interior. El tornillo gira y empuja el material fundido hacia adelante. A medida que el material se desplaza a lo largo del tornillo, se funde aún más y se mezcla de manera uniforme. Número 4. Dado o matriz. Al final de la extrusora, el material fundido se forza a atravesar de una manera a través de una abertura con la forma deseada en un dado matriz. Esta abertura determina la forma y el tamaño de la pieza extruida. Número 5. Enfriamiento y endurecimiento. La pieza extraída pasa a través de un sistema de enfriamiento que puede involucrar agua o aire para reducir su temperatura y endurecerse. Esto puede ser importante para mantener la forma y las dimensiones. Número 6. Corte o conformado. Las piezas extruidas se cortan en la longitud deseada o se someten a operaciones de conformado adicional si es necesario. Número 7. Inspección y acabado. Se realizan pruebas y controles de calidad para asegurar que la pieza extruida cumpla con las especificaciones requeridas. Luego se puede realizar operaciones de acabado como el mecanizado, el lijado o el recubrimiento según sea necesario. La extrusión se utiliza en una amplia gama de aplicaciones y en varias industrias. Algunos ejemplos comunes incluyen la producción de perfiles de plástico para ventanas y puertas, tuberías de plástico, perfiles de aluminio, barras de metal, alimentos procesados como pastas y cereales y productos de goma como puntas y sellos. La ventaja clave de la extrusión en su capacidad para producir piezas con secciones transversales consistentes y formas complejas de manejar eficiencias. Prosigamos con el siguiente punto. El proceso de embutido es una técnica de conformado utilizado en la fabricación de piezas metálicas, específicamente láminas de metal, para darles forma y profundidad mediante la aplicación de presión y fuerzas controladas. El embutido se utiliza para producir componentes como cajones, carcasas de dispositivos o cualquier pieza que requiera una forma cóncava o profunda. Ahora describiremos el proceso. Número 1. Selección del material. Se elige el material adecuado para la pieza que se va a fabricar. Los materiales comunes utilizados en el embutido incluyen acero, aluminio, cobre y latón. Número 2. Preparación de material. El material se prepara en forma de lámina o chapa con la forma y el tamaño aproximado de la pieza final que se desea fabricar. La lámina se puede cortar o estampar previamente para tener la geometría de. Número 3. Dado o matriz. Se coloca una lámina del material entre un dado, también llamado matriz superior, y una matriz inferior, en una prensa de embutido. El dado tiene la forma negativa de la pieza que se va a formar, mientras que la matriz inferior provoca soporte y guía para el material durante el proceso. Número 4. Estiramiento y embutido. La prensa del embutido aplica una fuerza descendente sobre el dado, haciendo que el material se estire y se deforme para llevar la cavidad del dado. A medida que el material se estira y se dobla, adquiere la forma deseada de la pieza final. Número 5. Flujo de material. Durante el proceso el material se estira y fluye de manera uniforme hacia la forma del dado, evitando la formación de arrugas. Control de la presión y la temperatura. Número 6. En algunos casos se puede controlar la presión y la temperatura durante el proceso del embutido para garantizar una deformación precisa y minimizar la aparición de defectos. Número 7. Enfriamiento. Dependiendo del material de fabricación del producto embutido, puede requerir un enfriamiento de control para mantener su forma y dimensiones finales. Número 8. Corte y acabado. Después del proceso de embutido, la pieza puede requerir operaciones de corte o acabado para ajustar a las dimensiones y especificaciones finales. Número 9. Inspección y control de calidad. Se requieren pruebas y controles de calidad para garantizar que la pieza embutida cumpla las especificaciones requeridas en términos de dimensiones y calidad específica. El proceso de embutido es esencial en la fabricación de nuestros productos, desde componentes automotrices hasta envases metálicos y electrodomésticos.
La precisión en las selecciones de las herramientas y el control de la precisión son fundamentales para obtener piezas de alta calidad y evitar defectos en el proceso de embutido. Y por último nos queda el proceso de troquelado. Es una técnica de fabricación utilizada para cortar, deformar o perforar materiales, generalmente láminas de metal, plástico, papel, cartón u otros materiales similares, mediante el uso de las herramientas específicas llamadas troqueles y prensas de troquelado. Este material es ampliamente utilizado en la industria para fabricar piezas con formas y dimensiones precisas y puede incluir operaciones de corte, embutido, perforación, estampado y más. A continuación, hablaremos del proceso en general. Número uno. Selección de materiales. Se elige un material adecuado para aplicación específica. Los materiales comunes que se pueden troquelar incluyen láminas de metal, acero, aluminio y cobre, plástico, papel, cartón, cuero, goma, entre otros. Número 2. Diseño del troquel. Se diseña un troquel específico para la operación de troquelado requerida. El troquel es una herramienta que tiene la forma negativa de la pieza que se va a producir. Puede constar de una o varias piezas y puede incluir cuchillas de corte, punzones, matrices y otras características según las necesidades. Preparación del material. El material se prepara y se coloca de manera adecuada para el proceso del troquelado. Puede cortarse en láminas o rollos según las dimensiones requeridas. Número 4. Colocación del material. El material se coloca en el troquel y la matriz o el soporte en una prensa de troquelado. Número 5. Troquelado. La prensa de troquelado aplica fuerza controlada para presionar el troquel sobre el material. Esto corta, perfora o da forma al material según la geometría del troquel. Las cuchillas de corte y otras características del troquel realizan operaciones deseadas. Número 6. Retirada de las piezas. Después de la operación del troquel, las piezas cortadas, perforadas o conformadas se retiran del material sobrante. En algunos casos, esto puede requerir operaciones separadas manualmente o automáticamente. Número 7. Inspección y control de calidad. Se realizan pruebas y controles de calidad para asegurar que las piezas troqueladas cumplan con las especificaciones requeridas en términos de dimensiones y calidad superficial. Acabado. Las piezas troqueladas pueden requerir operaciones adicionales como mecanizado, limpieza, pulida o recubrimiento, según sea lo necesario para lograr las características finales. Para concluir, el proceso de troquelado se utiliza en una amplia gama de aplicaciones después de la fabricación de piezas de automóviles hasta la producción de envases de cartón, etiquetas, componentes, electrodomésticos y más. La precisión en la selección del troquel, el diseño del proceso y el control de la prensa son esenciales para obtener piezas de alta calidad y evitar defectos en el troquelado. Sin más que agregar, muchas gracias por la atención prestada.